presencia y tu palabra sea ministrándonos, por favor, guiándonos más en ti, conociéndote más. Por favor, revélanos, Señor, tu corazón cada día, tus pensamientos, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguirte día a día, a amarte, a entregarnos, a reconocer, Padre, a reconocer que tú eres nuestro magnífico y excelso Dios, y te podamos, Señor, amar y servir. Nuestra vida, Señor, es una sola, no más. Y sobre esta tierra, Padre, va a tener sus días contados. Que los podamos vivir sabiamente para la gloria de tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verles de nuevo. Quiero hoy hablar sobre un tema que he titulado, algunos dicen, pastor, usted no da el título, entonces hoy voy a asegurarme. La he titulado Una invitación especial para hombres especiales. Cuando estoy hablando aquí de hombres, estoy incluyendo también a las mujeres, ¿no? Una invitación especial para hombres especiales. Y quiero iniciar trayéndoles a ustedes la siguiente, digamos, ilustración. ¿Cuál sería su pensamiento con respecto a lo que voy a leerles? Haga de cuenta y tratemos de vivir la experiencia de que usted está buscando trabajo. Compró usted entonces el periódico, se va a los clasificados y allí encuentra usted un recuadro en el periódico que dice lo siguiente: se necesita personal urgentemente para un trabajo muy singular, bajo las siguientes condiciones. Se asegura que el trabajo superará sus condiciones. Va a tener enemigos peligrosos todo el tiempo. No se le va a dar viáticos para su desplazamiento. La comida será la que se disponga en el momento. El salario será el resultado de lo que las personas voluntariamente le den. La mayoría de las veces, al prestar sus servicios, será rechazado. Por favor, envíe su hoja de vida a la siguiente dirección. ¿Usted qué pensaría? Creo que si nosotros leyéramos esos puntos, diríamos, no, pues ¿quién se va a meter a ese trabajo? Es más, yo creo que el trabajo ideal sería lo contrario, ¿cierto? Lo antónimo a eso. Es decir, nos gustaría que en ese párrafo dijera lo siguiente: se necesita urgentemente personal para el siguiente trabajo. Las condiciones serían 2 puntos. Un trabajo que le va a dar tiempo libre para que haga lo que desee. Un trabajo con un excelente ambiente laboral. Los viáticos serán tan buenos que le sobrará plata para que ahorre. Puede comer usted a la carta en los mejores restaurantes en los cuales tiene convenios la empresa. Su salario será acompañado con grandes incentivos y podrá obtener riqueza. ¿Cuántas cree usted que serían las hojas de vida que saldrían para ese trabajo? Bastante, ¿cierto? Yo creo que todos diríamos, el Señor me bendijo, ese es el trabajo que yo requiero. Y sí, es un buen trabajo en el hecho de que tiene un pago para esta tierra, pero no tiene un pago para la vida eterna. Y hermanos, la situación es que el Señor nos está hablando a nosotros de que le sigamos, que sigamos en el cristianismo, que le sigamos a Él. No hablamos de un contrato laboral en la vida cristiana, pero sí hablamos nosotros de seguir al Señor Jesucristo. Y seguir al Señor Jesucristo tiene lo que yo les he nombrado anteriormente
fácilmente. Por eso muchas personas fácilmente se vuelven atrás cuando conocen del Señor Jesucristo. Porque tienen unas expectativas totalmente diferentes a las expectativas que Dios nos llama como hijos. Que Dios espera que nosotros actuemos, ¿para qué? Para ser totalmente formados a su imagen. Ser pulidos, ser tallados. Para que usted y yo logremos cada día más ser esos hombres maduros que den ese fruto que Dios desea. ¿Y por qué es una invitación especial para hombres y mujeres especiales? Y los invito, si ustedes son tan amables, van al libro de Lucas, capítulo 10. Versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. El Señor Jesús dice la palabra ahí en el versículo 1 que había designado otros 70, diferente a los primeros 70 que Él había enviado. Entonces aquí vemos que es otro grupo y los envió a algunas ciudades y a lugares donde el Señor iba a ir. Es decir, mandó personas que prepararan la llegada del Señor a esos sitios. Y el Señor les dijo lo siguiente. Entonces, en primera instancia podemos observar aquí que el panorama de esta invitación especial para hombres especiales es porque el primer punto, el panorama es complejo. Es un panorama complejo, es decir, digamos, en un ambiente, en una realidad que no es sencilla. Y el Señor nos dice allí, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad, Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Y vemos una complejidad aquí, porque el Señor está diciendo, la cosecha es ¿qué? Es demasiada, pero hay un problema. ¿Cuál? Hay pocos obreros. Señor nos está diciendo a nosotros, a un nivel espiritual, Dios tiene mucha gente todavía para ser llamada a salvación. Pero los que quieren servir a ese llamado son muy pocos. Y eso es una realidad, es un contexto. A veces es un contexto triste, porque si somos bastantes cristianos, por ejemplo en Colombia, muchas veces nosotros no nos entregamos realmente o no nos damos cuenta que hacemos parte de unos obreros que no pueden dejar que se pierda las mies de su Señor. Y eso significa entonces que hay muchas almas y que hay una urgencia de parte de aquellos siervos que reconocen esa realidad de que no se pierda la cosecha de su Señor. Por lo tanto, el trabajo va a ser muy duro porque son pocos los obreros y la cosecha es muy grande. Significa, hermanos míos, que usted y yo nos tenemos que esforzar en gran manera con nuestra forma de vida, con nuestra forma de conocer del Señor, con doblegar nuestro carácter para poder ser realmente unos obreros ante una necesidad tan grande como la que existe. Hermanos, hay muchas almas que están llamadas a ser salvas. Y Dios está buscando quién irá por mí, quién les anunciará, quién serán los trabajadores de este tiempo, quién se va a dejar usar. No es que usted lo vaya a convencer, no, simplemente va a ser la voz
del Señor para que esa persona, en cierta manera, ese llamado se dispare y venga a buscar de Dios. El panorama también es complejo porque es un panorama peligroso. Mira el versículo 3. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es decir, no es en un ambiente fácil. Es un ambiente que significa que va a haber hostilidad. Los los lobos vestidos de cordero son aquellos falsos personajes que van a estar inmiscuidos en medio para hacer tropezar la obra de Dios. Los mando en medio de lobos. Por lo cual, si usted se pone a mirar, una oveja en sí no tiene demasiadas cosas con que defenderse. Es más, cuando una oveja es atrapada, ella del pánico se queda quieta nomás. Por eso son presas fáciles. Son presas, fáciles. Un cordero no está armado. Un cordero depende de la protección de su pastor. Entonces nos está diciendo en cierta manera que Dios nos va a enviar en medio de un ambiente que no es fácil, en el cual usted debe aprender a depender de la protección de Dios en cada aspecto de su vida, y que va a confrontar lobos rapaces, falsos maestros, falsas doctrinas, como estaba hablando ahora la pastora. Por lo cual no va a ser un ambiente fácil. Nosotros, cuando comenzamos en el Evangelio, teníamos demasiados o un buen grupo de amigos, entre comillas. Luego nos hicimos pastores y una gran mayoría nos dio la espalda, ya otros ni los saludan, otros nos miran por debajeados, otros hablan mal de nosotros. Y vamos a encontrar personas, hermanos, usted lo va a hallar, personas que no van a estar de acuerdo, o porque no se hace lo que se desea o lo que ellos quieren hacer. Y no somos perfectos. No existe sobre la tierra una iglesia perfecta, porque estamos nosotros los hombres y en nosotros hay imperfección. Pero la palabra es la que nosotros debemos guiarnos. Y si la palabra nos guía, no podemos dar lugar ni a la derecha ni a la izquierda. Y en eso usted y yo debemos depender siempre. O si no, nos vamos, nos cerramos, nos patinamos, nos chocamos. Por eso el trabajo no es fácil, porque vamos a estar en medio de peligrosas influencias, de robos rapaces que van a traer doctrinas, hermanos, que no van a ser las doctrinas del reino de los cielos, sino doctrinas de hombre que parecen espiritualmente correctas. Ahora que estamos mirándolo el sectarismo, usted lo podría leer y diría: wow, esta persona es correcto lo que dice porque saca versículos de la Biblia, pero usted no mira el contexto, no sabe la historia que hay detrás de eso, entonces usted fácilmente es movido a otro lugar. Entonces, ¿en qué creía usted? ¿De quién dependía? ¿Quién era el pastor que lo defiende de los lobos? ¿Quién era ese David, pongamos como un ejemplo, que rescataba las ovejas de las bocas de los osos y de los leones? Entonces, es un trabajo y una invitación en un panorama nada sencillo, porque el trabajo es duro, más allá de lo que usted considera. Le va a exigir a usted dedicarse a leer la palabra, a orar, a interceder, a preocuparse por otros, a tener horas extras. Y es verdad, el Evangelio nos llama a eso, a usted y a mí, querido hermano. El Evangelio lo llama a usted. El Evangelio le dice a usted: velad, velad. Nos llama a trabajar,
a esforzarnos, a ser valientes en medio de este tiempo, cuando el enemigo que se quiere levantar y opacar el pueblo de Dios. Más fuerte tenemos que levantarnos, más aguerrido debemos ser, porque estamos en medio de un tiempo difícil. Muy tristemente se ha levantado una iglesia, querido hermano, en medio de unos tiempos de una, digamos, entre comillas, una prosperidad. Que todo es fácil, que todo es sencillo, que todo se logra, que no necesito esforzarme, que me llueve, que Dios es casi un siervo del hombre. Mientras que Dios está invitando verdaderamente hombres y mujeres a territorios complicados y difíciles. Yo le pregunto, ¿usted ha vivido eso? No solamente, hermanos, es una invitación especial para hombres especiales por lo complejo del panorama donde estamos invitados, sino también la alta exigencia o diligencia que se exige. Sigamos leyendo, versículo 4 dice: no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, ya sea pescado. Ayer se comió un pescadote, tanto que dice que no, y ayer y dijo no, y me dijo en la noche es que era pequeño. Ya la estamos preparando para humanes. Comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no paséis de casa en casa. También dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban con medio lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Dejémoslo hasta ahí. Y es una gran diligencia, hermanos. Cada vez más los años en el Evangelio le enseñan a uno que entre más esté uno libre de tantas cosas, más es efectivo uno para el reino de los cielos. Acá dice él: no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis por el camino. No está diciendo no lleve ropa. Pues claro que sí. No lleve zapatos, claro, yo llevaba. Lo que trataba el Señor es decir: no se apeguen tanto a las cosas para que se puedan mover con libertad donde el Espíritu le llame que lo hagan. Donde el Espíritu le dice que usted pase de tal lugar a tal lugar. Es decir, aprendamos a vivir, hermanos, en lo necesario. Ahora no estoy diciendo: ay, pastor, entonces le gusta que uno progrese. No, hermanos, Dios da riqueza y Dios prospera y no es incorrecto. Es más, conozco hombres de Dios que son demasiadamente prósperos y gran parte de la fortuna que Dios la da, la entregan para ayudar a muchos hermanos en muchos lugares. Entonces no es que esté mal. Lo que está diciendo aquí es cuando usted se aferra y ese aferrarse a las cosas no lo deja usted servir a Dios. No lo deja usted ser libre para seguir a Dios. Se arraigan. Un hombre decía cuando veía a su vecino que sacaba todo el día domingo para lavar su carro, pulirlo, para limpiarlo, y le dedicaba por lo menos 6 horas al día para mimar su carro. Este hombre decía: si
este caballero dedicara todas esas horas de ese nivel y esa calidad a su familia, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Si usted y yo dedicáramos realmente tiempo a Dios, ¿cómo sería? Muchas veces en el estar andando aquí y allá, que no, que es el trabajo, que es que voy a llegar tarde, que no, es que me llamó el novio, que me llamó la novia, que mi esposo, que mi esposa, que tal cosa, que no, que vamos a ver el partido, tal. Si uno no saca tiempo para Dios, hermano, ¿cómo queremos entonces que este llamado especial que Dios nos ha hecho fructifique y lo entendamos? Yo valoro, hermanos, muchos hermanos que yo los veo cómo se esfuerzan y trabajan. Yo sé lo que es duro, por ejemplo, estudiar en una universidad, y eso que ya han cambiado los tiempos. Pero cuando yo estudiaba, los parciales arrancaban a las 2 de la tarde y lo entregamos el otro día a las 8 de la mañana. Y eso no podíamos decir nada, eso no uno se podía quejar. Ahorita los padres le dicen a uno, es que mi hijo yo lo veo que estudia mucho. Y se ponen bravos. Y escucho mucho joven que dice, pastor, es que para mí es difícil porque tengo demasiado estudio. En la universidad no voy. Y yo le pregunto a alguien que estudia en la universidad, ¿y cómo te ha ido? No, pastor, muy bien, casito me gano la beca, pero yo lo veo que sirve, está metido. Entonces, es disposición de corazón. Por eso el Señor dice, no, para este llamado, no lleve ni alforja, ni sandalias, ni salud en el camino. No, lo que no está diciendo es que el Señor te diga, usted se ha amargado. El vecino le va a decir, buenos días. No, no. Lo que está diciendo es, no pierda tanto tiempo, no se distraiga, no pierda tanto tiempo en la vida. Yo sé que usted y yo tenemos tiempos de coinonías. Cuando llegamos a la iglesia, hablamos y compartimos. Pero muchas veces se pierde mucho tiempo, hermano. Cuando usted llega a la iglesia, usted no está bien, salude, pero tenga usted un tiempo con el Señor. Antes de arrancar, Señor, ayúdame, bendíceme. Padre, que hoy pueda venir a ofrendarte, Señor, mi vida. Pero a veces, hermanos, ¿cuánto no se gastan tiempo en eso? ¿Cuánto en la televisión? ¿Cuánto por el WhatsApp? ¿Cuánto por el celular? ¿Cuánto? Mientras que el Señor nos está diciendo, las mías son muchas. Las mías son muchas. Y posiblemente usted va a ser un gran o una gran pescadora de hombres. Posiblemente el Señor tiene ya los pescaditos para esa red. El problema es que usted no tira la red. Yo con los de Humanes y la iglesia vivimos tan impactados, tan felices. Uno de los pescadores nos decía, ya fue de otra manera más rica lo que nos comentaba. Pastor, nunca en mi vida había tenido una pesca tan abundante. Una persona que nació, casi lo parieron en una canoa, porque es casi literal. Eso es lo que yo les digo, es literal. Comienzan los dolores y los ponen en la canoa y a 1 o 2 horas para llegar a Buenaventura para que vayan al hospital. Entonces, casi literalmente. Decía, pastor, nunca en mi vida había tenido una pesca tan grande. Y ellos sacrificaron casi una semana entera de no pescar. En Semana Santa, donde más se vende pescado, lo decidieron entregarlos al Señor. Y a los 8 días el Señor les bendijo más del doble.
Hermanos, ¿qué Dios nos está llamando a dejar a un lado para poder nosotros realmente seguir con diligencia al llamado que nos ha hecho? Y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que ser tan diligentes para poder compartir con aquellos que cuando usted va a darle la paz, es decir, la bendición, el versículo 6 dice, si hubiere paz, la paz reposará sobre esa casa. ¿Sabe qué significa la palabra paz ahí en el original? Shalom. Y si usted lo busca en una Biblia popular o de lenguaje común, va a decir la palabra bendición. Es decir, usted va a llevar una bendición. Y si esas personas tuvieran la paz de Dios sobre ellos, la bendición reposará. Reposará. Y si no, esa bendición ustedes se la llevarán. Se la llevarán. Hermanos, ver la bendición en todos esos pescadores. Ver la bendición en la vida de ellos. Hermanos, no, yo no tengo el poder ni el control de los pescados. Solamente cuando están en un plato. Pero de ahí para adelante no. Pero algo sí entendemos. Que Dios es soberano. Es el Señor. Que cuando oramos a Él, que cuando nosotros llevamos en fe su palabra, que cuando usted y yo creemos en el poder de Dios, vamos a ver cómo Dios se mueve. Cómo Dios se mueve. Cómo Dios bendice. Cómo Dios levanta. Cómo Dios hace cosas maravillosas y majestuosas. Entonces debemos aprender a ser diligentes porque esa persona Dios le ha dicho, usted va a llevar bendición. O si no, también va a llevar algo y es juicio. ¿Qué dice la palabra ahí? Que cualquiera pues entonces que no los aceptaran, que no los acogieran, dice sacúdanse el polvo de sus pies. Y después el Señor dice más adelante, si usted en el versículo 13, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Esa era una costumbre que tenían en la antigüedad, que cuando se pasaba por territorios hostiles, esas personas o los sacerdotes sacudían sus chanclas porque no querían llevarse nada de eso. Eso era, digamos, la apreciación. Aquí el Señor le está diciendo, aquellos que no aceptaron, aquellos que no se agradaron, ¿de qué? De las buenas noticias del Evangelio, entonces sacudan sus sandalias. Sacudan sus sandalias. Porque sobre ellos vendrá un juicio. Ahorita en esta, me rechazó, van para el infierno. No, esa no es la forma. Pero sí, sepa, hermano, si usted anda en el Señor, sepa que en usted reposa bendición. Sepa. Hermano, vean, y vuelvo y le digo, no, es que yo tengo la unción de multiplicación. No, hermanos, yo soy un hombre común y corriente. No tengo nada en mí mismo extraordinario. Solamente es el Espíritu de Dios el que utiliza esta herramienta. De resto, en mí no hay nada. Como alguien dice, ¿usted le agradeció a un martillo? No, señor martillo, gracias por haberme hecho ese mueble. No, usted no le dice, no. ¿Usted a quién agradece? Al carpintero, ¿cierto? Nosotros somos el martillo. El Señor es el carpintero. Pero me acuerdo muy bien, en una noche el Señor me dijo, ve y ora por tal persona, ora por él. Y ora por su negocio que lo voy a bendecir. Eso no me lo dice todos los años, ni todo el momento, ni lo puedo coger yo como algo místico. Si no ora el pastor, no hay bendición. No. Fue muy claro y el Señor me dijo, ve y ora por él. Fuimos y oré, hermanos.
Y me acuerdo muy bien, pero fue porque el Señor me dijo. Y fuimos y oramos. Y a la semana se le multiplicó los pedidos. Entonces Dios actúa, usted tiene bendición, hermano. Por favor, vuelvo y le digo, no es para un pastor, no es para el superungido de Jehová, no, hermanos. Somos para los que creímos en la palabra. Y yo lo invito, ora, por favor, ore. Esposas, oren por sus espositos. Amén, gracias, hermano. Oren por ellos. Usted tiene bendición. Usted tiene bendición. Padre, bendice y guarda a mi esposo. Cuídalo. Vean, hermanos, hace 8 días predicamos, más son los que están con nosotros que con los que están con ellos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? 2 hermanos esta semana, el lunes y el miércoles, fue la de la niña de la moto. El mismo lunes, Satanás arreció contra 2 hermanos de la iglesia para matarlos literalmente. Diego, él trabaja para una empresa pública y entonces tiene que entregar los recibos, las facturas, y le tocó en Génesis, en las colinas. Y allá le llegó un hombre y le dijo, deme plata. Dijo, no, solamente tengo 2,000 pesos. Dijo, no, se puso bravo, le sacó un cuchillo, antes deme la billetera y todo. Entonces le dio y no encontró nada, entonces después sacó el arma. Dijo, póngase contra la pared y le puso el arma acá. Estuvo a punto de ser asesinado. El hombre entonces luego lo deja ir. Y otra hermana iba con su bolso y unos personajes en una moto, 2, le arrebataron el bolso y ella en su forma de actuar se aferró y no lo soltó y la arrastraron y le sacaron un arma. También le pudieron haber disparado. Ella quedó totalmente raspadita las piernas y sus brazos y todo. También estuvo a punto, en peligro, queridos hermanos. Por eso usted y yo debemos aprender a orar. En usted hay bendición. Por favor, dígale que es al lado. En usted hay bendición. Si usted es del Señor, en usted hay bendición. Yo les pregunto, ¿será que de pronto una oración suya no abrirá una luz? Yo sí creo, hermanos. Yo lo he visto en mi vida. Cuando estoy a veces bloqueado, digo, mi amor, no puedo. Entonces ella dice, venga, yo oro. Oramos, y después de la oración, es por este lado. Bebí de la bendición de Dios a través de mi esposa. Nos necesitamos los unos a los otros. Por favor, no se lo olvide. En usted hay bendición de Dios. Usted es una hija de Dios. Tercero, esta invitación especial para un trabajo especial requiere de cualidades especiales. Aquí yo a veces manejo un orden un poco diferente. Va a devolverse usted al capítulo 9, versículos 57. Y el Señor entonces de Lucas, 9:57, devuélvase un poquito. Quiero enseñarles hoy con una lógica un poco, para entender. Estoy viendo como de los frutos ir después a las raíces. Esa es una lógica diferente, pero un orden diferente. Yendo uno, le dijo en el camino, era un escriba, le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo la ves?
Yo creo que cualquiera se sentiría halagado, ¿cierto? Yo lo sigo a donde quiera que vayas. El Señor le responde a esta persona: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro le dijo: sí, y ojo, aquí el Señor le dice a otra persona: sígueme. El otro se autoinvita. El Señor le dice: sígame. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir acá? ¿Qué cualidades tiene aquel que debe aprender a enfrentar en Cristo a esos lobos? Que requiere saber que su trabajo va a ser arduo, que debe ser diligente y no aferrarse a muchas cosas. El Señor requiere hombres y mujeres, hermanos, que le sigan a Él, no por tener. Escúcheme bien, no por tener cosas. Usted le venden ahora un evangelio barato que le dice: cree en el Señor Jesucristo y tiene usted carro, casa y beca. Venga y será usted prosperado. Navegue en las bendiciones de Dios. Y eso es hermoso, porque vuelvo y le digo, es el anuncio del periódico que usted quiere leer. Pero el Señor de una vez lo baja y le dice lo siguiente: vean, hasta las aves tienen un nido y yo no tengo ni de dónde poner la cabeza. Y en cierta manera, queridos hermanos, lo que el Señor le está diciendo a este hombre es que yo no tengo nada pegado aquí yo no me apego de nada aquí en la tierra. Mis verdaderos tesoros están en el cielo. Y muchos quieren seguir a Dios por confort, por estabilidad. Y el Señor le enseñó: no, es que de tal manera nos podemos acordar de esa palabra. Se humilló nuestro Señor y tomó la forma de hombre. ¿Quién sabía de riquezas sobre esta tierra? Jesús. El trono de Dios dice que hay un arco iris de esmeraldas, en tono de esmeralda. ¿Usted puede imaginar eso? El piso es zafiro. A mí esa piedra me parece tan hermosa el zafiro, que me gustaría una piedrecita de zafiro. Y me mostraron una joyería el zafiro. ¿Cuánto vale ese zafiro? ¿Y cuál se parece al zafiro? Y dijeron: esta. Dije: es muy parecida. Me llevo entonces y le regalé. No es tan costoso. Es relativamente verdad, es muy económico. Pero dice que yo lo veo y le regalé entonces un anillo a mi esposita, muy sencillo. Pero cuando lo veo me acuerdo de que ese es el piso donde mi Señor está. Yo no sé cuándo lo vea, eso debe ser muy hermoso. Muy hermoso. Él sí sabe de riquezas, pero él dijo: vean, no tengo dónde poner mi cabeza. Y muchos nos viene al evangelio es para que me cambie la suerte, para que me vaya bien en la vida. No, busca el reino de los cielos y la justicia del reino, y lo demás vendrá, hermanos. Ese es el orden.
Y Dios bendecirá y le prosperará. Sí, hermano, y abundará. Sí, es verdad, porque Dios es un Dios generoso. Él es generoso, Él bendice. Dios nos bendice. Es más, cuando Dios extiende su mano, a veces en prudencia uno debe decir, uy, Señor, guárdame que mi corazón no se aleje, no se aleje. Porque Dios es muy generoso. Si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces el Señor claramente le dice a él, vean, y Pablo lo coge supremamente bien, que por amor a nosotros se hizo pobre, se despojó por amor de nosotros, para que nosotros en esa pobreza de nuestro Señor Jesucristo fuéramos ricos en Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le estaba hablando. El Señor entonces también, una de las cualidades especiales entonces, no es seguir al Señor porque voy a tener cosas, voy a prosperar. No. Eso es una consecuencia. Otra cualidad es aprender a dejar lo muerto, hermano. Señor, deje que yo entierre a mi papá, a mi abuelo. Ahorita es que el Señor es en contra de la familia, no. O que usted no cuida a su familia tampoco. Hay que leerlo en contexto, porque si no, el Señor Jesús no le hubiese dicho a Juan, he aquí a tu madre, para que cuidara a María, porque él se iba a ir. Entonces, ¿quién iba a cuidar de María? Y el Señor fue tan sabio que se la dejó al único apóstol que murió de viejo. Él sabía. Ahora dijo, Juan, cuídala. Por lo tanto, queridos hermanos, la palabra aquí nos está diciendo es que por encima de cualquier cosa, nuestra obligación es primero el Señor. Usted puede ver muy loable, voy a cuidar, voy a guardar a mi familia. Sí, tiene que hacerlo, pero por encima de eso no puede ser impedimento para que usted siga y sirva a Dios. Dios es nuestra mayor prioridad. Usted no puede posponer. ¿Usted cuánta gente no ha escuchado? O siga al Señor Jesucristo y le dicen, no, es que todavía tengo unas cositas que arreglar. ¿Y cuántos años lleva arreglando las cositas sin el Señor Jesús? Eso no es el orden de Dios. Dios no está llamando a sanos sino a enfermos. Porque un sano no necesita de médico, mas el enfermo sí. Entonces, a veces lo que Dios nos está diciendo es quite los obstáculos, quite lo que le impide a usted, deje que los muertos. ¿Y quién es un muerto? Aquel que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La palabra dice que el que no ha nacido de nuevo está muerto, muertos en delitos y en pecados. A veces se gastan la vida por muertos, hermanos, por muertos. Entonces el Señor dice, ¿sabe qué? No acabe su vida ahí. Deje que los muertos entierren los muertos. Y usted tiene que aprender a quitar, queridos hermanos, quitar esas cosas que le impiden a usted andar en el Señor. ¿Sabe quién es un muerto? Timoteo dice lo siguiente, 1 Timoteo 5:6. Aquellos que se entregan a los placeres viviendo están muertos. Aquellos, no, que el traguito, que la mujercita, que no, que me meto este pericazo, que me meto este coso, que vamos a hacer tal, hagamos lo malo, que quiero ver pornografía, que estoy siguiendo ahí ese es un muerto, que lo entierre un muerto. Estamos nosotros muchas veces buscando y reviviendo muertos, hermanos. Usted tiene que ser sabio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuánto realmente estoy yo aquí detrás de un muerto? ¿O qué es muchas veces
ese impedimento que usted tiene. La mujer de Lot, que le impidió ver mayor gracia, mayor bendición, mayor salvación, porque todavía está aferrada a las cosas que dejó en Sodoma y volvió a mirar para atrás y se vuelve estatua esta mujer. El joven rico tenía muchas posesiones, por lo cual fue un obstáculo para seguir a Cristo. ¿Cuántas veces los lazos familiares, hermanos? ¿Cuántas veces los lazos familiares no cogen a una persona y le impiden servir a Dios con toda libertad y ser un embajador de Cristo? ¿Cuántos en la familia no pasa eso? Por lo cual, tenemos que cuidarnos, hermanos, para no estar nosotros muertos en pecados, muertos en delitos, muertos en cosas vacías y gastándose uno la vida en nada, hermanos, en nada, en nada. Quisiera leerles un versículo, permítemelo. Lo busco para que mi memoria no me falle. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y como ve uno, ay, pero se andaba en el evangelio. Y es el que anda por otro camino. Tan tristemente, en estos 25 años de servicio al Señor, sí que hemos visto situaciones ahí. Hombres y mujeres que servían a Dios de una manera tan impresionante y que tenían un llamado, uno no podía negarlo. Tenían una presencia de Dios, terminaron haciendo parte, como la película esa, que no me la veo, porque el pastor se la ve, pero uno sí puede ver los comerciales, caminando con los muertos, Walking Dead, Walking Dead, Walking Dead. Mi inglés no es tan fluido, queridos hermanos, pero tengo la de los zombies. Así, hermano, terminan así, terminan así. Y Dios, una cualidad especial es que usted no mire más atrás. No mire más atrás. Una de las cosas ricas que trajeron nuestros hermanos que se fueron a capacitar a la ciudad de Medellín en consejería bíblica, nos decía, el pasado puede ser un enemigo o un amigo suyo. Amigo, cuando ese pasado, esas victorias del Señor, le dan a usted fortaleza para seguir adelante. Pero el pasado sí es utilizado por Satanás mucho para que usted no siga adelante. Satanás no puede coger su futuro, porque el futuro suyo, si usted anda en el Señor, ya está escrito. ¿Qué va a agarrar de usted? Su pasado. El Señor le dice a este hombre, no, déjeme, yo me despido de mi familia. Usted diría, ¿cómo el Señor no permite? Sí, el Señor dejó a Eliseo que fuera a despedirse de la familia cuando lo llamó Elías. A él le dio el permiso, pero a otro el Señor le dice, no, porque es que usted se va y se queda. Hay personas que si no la agarran, hermanos, se quedaron, es en serio. Ay, pero es que ¿cómo voy a dejar la rumbita? No, y llora. ¿Cómo voy a dejar yo que el juego? No, y que la pornografía, no. El Señor dice, no. Aquel que coge el arado y mira para atrás, la palabra es muy clara, no sirve. No sirve, porque va a ir en medio de unos lobos, porque el trabajo va a ser supremamente duro, porque va a llevar bendición.
Pero si usted, hermano, va, Dios lo envía a predicar el evangelio, a orar por una persona y vaya viendo el pasado. Y te diga, oye, ¿usted está bailando? No, es que estoy viendo el pasado. No, una persona tiene que aprender a saber que ha sido libre por la sangre del Cordero de Dios. Ha sido lavado su pecado. Su pasado ya ha sido puesto bajo las manos de Dios. ¿Qué le queda a esta persona? Wow, Señor, qué futuro, qué presente tan maravilloso. Pero hermanos, son allá pegados y pegados y pegados y pegados, y pasan los años y pegados. No sirve, porque usted no está trazando líneas rectas, sino que usted se descuidó y se fue el buey para el otro lado, y después no avanza. Se descuida y pum, se encontró una piedra y se le dañó la herramienta. ¿Cuántos no pierden su vida cristiana por estar mirando su pasado? Por estar pegado al pasado. Mira este versículo, eso es Jeremías 2:33, Jeremías diciendo, ¿para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzado de Egipto como fuiste avergonzado de Asiria, hablándole a los principales de Jerusalén. Se mete con este, se mete con el otro. Aquí la oportunidad puesta de lado. Dijo, usted va a ser igualmente avergonzado. Métase con Egipto, métase con Asiria, pero usted debe meterse es con el Señor. Oseas 6:4. El Señor le dice a Efraín y a Judá, dos de los pueblos de él: la piedad vuestra es como nube de mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Salen el domingo de la iglesia empoderado y ya a las 4 de la tarde se le acabó la unción. Oseas 6:4. Se les acaba la unción. Mejor dicho, son de tanquecito de gasolina así. Entonces el Señor dice, se ve, uy, qué nube sota. Qué nube sota. Y el otro la ve, uy, este hermano está cargado de agua. Uy, perdón, hago una claridad que Dios me habló en estos días claramente sobre traer lluvia y bendición a cada uno de nosotros. Pero debemos ser muy sensibles a cómo estamos caminando. Yo veo que yo no estoy aquí de la prosperidad, no, wow, no. Pero ¿qué nube somos, hermanos? Una nube que se disipa en 2 horas, en 3 horas, y volvemos a la carnalidad y decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? No, porque el agua que usted tiene se disipa. Se disipa. Viene el calorcito y viene la prueba y vean, una vecina que Natalie y yo hemos aprendido a querer bastante. Ella tiene, donde nosotros vivimos en el condominio, ella tiene su restaurante ahí al lado. Vende de las mejores puntas de anca del Quindío, para que algún día se anime usted a ir allá. Y ella me decía, ella nos sigue por internet y estamos orando y con ella compartimos. Y me decía, John Edward, el diablo se ha metido tanto en nuestras casas, tanto en nuestras vidas, y ha usado hasta la misma política. Y ella me decía, dígale allá a la iglesia porque es así. Ella y su hijo mantienen agarrados. Que es que yo soy de derecha, no, que el otro es de izquierda, que yo soy del centro. Entonces yo paso y le digo, ay, Mona, usted sí se emprende rodadita. Yo les quiero hacer una pregunta para que no pierdan ustedes bendición. Estamos en un momento de la mayor división, yo creo, como colombianos. Se ha metido a nuestras casas. Y por hombres, no por Dios. Por hombres. Yo le pregunto, ¿habrá gente cristiana que cree en Duque?
Yo creo que sí. Le pregunto, ¿habrá gente cristiana que cree en Petro? Creo que sí. ¿Habrá gente cristiana que cree en Vargas Lleras? Creo que sí, y así sucesivamente. La palabra dice que si yo le llamo fatuo a un hermano, soy digno de condenación. Soy digno de condenación. Petro burros, Uri burros, delante del Señor, soy digno de condenación. Estamos colocando los ojos en lo que no es. Nos estamos moviendo como no es. Estamos perdiendo cosecha de Dios por tener nuestra mirada no en el arado de Dios. No en el arado de Dios. ¿Y usted cree que esto no se demanda? Eso se demanda. Esto se demanda. Tenemos que rogar a Dios tenga misericordia por nuestro país, sea quien sea, porque de todos ellos, o de la gran mayoría, no reconocen a Dios y usted quiere ver un mejor país. Entonces, por favor, es mirar. Eso es ser uno semejante a la onda del mar, de aquí para allá, y no colocándole el cuidado necesario que debemos tener en el Evangelio. Hermanos, no es así. No es de esa manera. No es de esa manera. Esto es espiritual. No es con las herramientas de la carne. Es más, vean, el enemigo, la palabra nos dice que nos cuidemos del enemigo, que no nos coja como niños. Como niños. Y por favor, denme unos minutos más. Porque como a veces dice uno, hay que ponerle la cereza al ponqué. Y no solamente el Señor nos está diciendo, tiene que tener unas cualidades especiales, sino por último nos dice, para ese llamado especial debe tener un cuidado. ¿Un cuidado de qué? Cuidarse del éxito. Cuidarse del éxito. Y no es el almacén, si tiene tarjeta de crédito, cuidado, hermano. Cae usted ahí en la tentación. Yo veo aquí en la palabra, queridos hermanos, tres cuidados. Y voy a ser rápido en avisarles cuáles son. Uno primero que podemos nosotros mirar, no, son varios, pero quiero hacer énfasis en dos. Sería demasiado pretencioso, hermano, decir, estos son todos, ¿no? Voy a tocar solamente dos, pero ahí el Señor en Lucas habla de quién es el mayor. Pero quiero también enfatizar un cuidado. Y es el sectarismo. En Lucas, sectarismo. En Lucas 49 la palabra dice así. Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas 9:49. Voy a hacer muy rápido. ¿Qué significa? Hermanos, no, es que yo soy los únicos. Somos la iglesia verdadera. ¿Cuántos así no se han ido, desviado del camino? Cuando usted ve aún los testigos de Jehová, la raíz de ese hombre, si no me equivoco, era de una iglesia, de una congregación conocida. No sé si era bautista, presbiteriano era. Otro que hizo también otro. Es decir, cuando me pongo a veces a leer, salieron como por ejemplo, la Alianza Cristiana, que su raíz es una raíz hermosa del Evangelio.
bautistas, y se han salido del camino. Peligroso cuando usted ve que Dios lo usa. Entonces yo tengo la verdad, yo ando así. No es que estoy imitando, no, sino que uno camina así, ¿cierto? Yo soy la verdad. El Señor le dijo, no se lo prohíba. No se lo prohíba, porque el que es con nosotros, por nosotros es. ¿Qué vemos aquí? Dos cosas claves, queridos hermanos. Doctrina y fruto. ¿Cuál era la doctrina? En el nombre de Jesús. Y el fruto, los demonios también salían. Pero ojo, cuidado con la doctrina, porque usted va a ver muchos demonios que salen, y también los brujos dicen que sacan demonios, pero no lo hacen en el nombre de Jesús. Entonces, cuidado, pero debemos saber la doctrina. Yo me acuerdo que había un sitio por allí atrás que decía, le leemos la mano en el nombre de Dios. Y no faltará el cristiano que diga, aquí está la unción del Señor. No, el Señor Jesús, cuando le dijo a alguien, venga, deme su mano, yo la miro. No, tomes el cafecito a ver qué le leo. Ninguna. Eso es brujería y maldición. Una persona de esas queda en maldición, por favor. En maldición. Segundo, el Señor le dice, y vuelvo y le digo, son muchos más. Pero el Señor reprende a Jacobo y a Juan cuando ellos van a pasar por una ciudad de Samaria y le dicen que no los van a hospedar. Entonces Juan le dice al Señor, versículo 54, parte B, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ah? Vamos, que caiga una bomba y queme ese poblado porque no me aceptaron. Señor le dice, vosotros, versículo 55, no sabéis de qué espíritu sois. 55. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Salvarlas. Entonces cuidémonos, porque a veces, hermanos, sí que se le enseña a mucha gente a que maldiga. Y el Señor dijo, cuidado, porque yo he venido a salvar las almas. Pero no a cualquier manera, sino ¿cómo? Con la doctrina del Señor. Con la doctrina del Señor. No es porque le pongo vallenato se va a convertir. Y ya termino, hermanos. Gracias por su paciencia. He sido hoy un poco, sí me alargué. Pero esta sí no la podemos pasar por encima. Vamos para el capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el Apocalipsis vemos cuando Satanás cae. Y nos está aquí enseñando muchas cosas. El tiempo no nos da. No nos da. Pero tenemos que tener cuidado. Porque el mismo Jesús le dice a ellos en el 19 aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Es decir, es que está dándole autoridad sobre la opresión espiritual, sobre la obra de Satanás. Pero sobre todo dice así, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Vi a Satanás caer. Y podemos sacar demasiada riqueza de solamente ese versículo. Porque nos preguntaríamos, ¿por qué cayó Satanás? Orgullo. Oh, querubín, sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura.
Cuando fuiste creado había tamboriles. Querubín es un ángel, pero supremamente especial. Pero hasta cuando se halló maldad en ti por la multitud de tus contrataciones. No, es que yo oro y se cae. Ay, entonces ya estoy por encima de todo el mundo. No, hermano, sí, de pronto Dios le ha dado un don y está siendo usado, pero uno no puede abusar de ello, porque seguimos siendo el martillo. El martillo. Entonces el Señor dijo, ojo, porque yo vi caer a Satanás del cielo. Cuidémonos, sobre todo cuando somos neófitos, hermanos. El neófito fácilmente se envanece y cae en condenación del diablo. Guardemos nuestro corazón. Cuidémonos, por favor, porque el llamado es supremamente especial. Amén. Y usted cuando hace eso sucede lo siguiente, lo leo nomás, usted lo medita en su hogar, usted se goza en su hogar. Versículo 24, y lo dejo de tarea. Ojalá esta noche leanlo en la casa. Versículo 24, 10:24. Capítulo 10, versículo 24. Léalo esta noche en su casa y órenlo. Esta noche, como no lo prediqué aquí, se lo va a predicar a mi esposa esta noche. Como pastor de mi hogar, se lo voy a predicar esta noche. Entonces ya ahí tengo a Natalie y a Tommy al lado. 2. Eso está bien. Mire qué hermosura. Aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Usted puede imaginar esa escena? ¿Usted se puede imaginar la alegría de nuestro Señor? El Espíritu Santo. Y dice el Señor, yo te alabo, Padre. Ahí vemos la Trinidad, ¿no? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Regocijaos, versículo 20, de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Alégrese de la efectividad del Evangelio, de la efectividad de la obra de Dios. Y el Señor ve esos nombres escritos. Hermano, ahí también creo que me fui demasiado. Pero los nombres escritos en el libro de los cielos. El Señor se regocijó. Dijo, me alegro. Porque eso es lo que deseo, que tu ciudadanía sea una ciudadanía de los cielos. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Padre, todo lo que hemos hablado, Señor, lo ponemos delante de ti.